Las directivas son los includes y los define. Bueno, mi inglés es así, ya sé que no se dice define, pero yo ya le digo sigo diciendo define. El include, como hemos dicho antes, lo que hace es indicar al compilador los ficheros a los cuales tiene que ir a buscar, las partes a las cuales podemos hacer referencia dentro del propio C, y que vienen escritas en las librerías que están incluidas dentro del propio C. Y los define, que básicamente, muy expresado muy rápidamente, de manera más o menos cierta, son los que sirven en cierta manera para definir las constantes. En este caso, lo que hacemos es define, y vamos a definir que esta etiqueta tiene el valor 65. Declaraciones globales, las variables globales. Declarar una variable es esta que tenemos aquí. Creo que más adelante vuelva a salir, pero ahora lo indicamos. Cuando yo declaro una variable, lo único que estoy haciendo es asignarle memoria a esa variable. Punto. No le estoy poniendo el valor. Entonces yo lo que estoy haciendo, lo que tengo que hacer es, en el caso de las variables globales, cuando yo las escriba, tengo que indicar el valor del tipo de variable que tiene que ser y el valor o la etiqueta a la cual yo le voy a asignar para luego referirme dentro del programa. Y lo único que hago es definir la posición de memoria. Ya veremos cómo, que efectivamente cuando esto se cumple, cómo encuentra esa posición de memoria. Se les llama globales porque tienen que estar, se les llama globales porque son accesibles desde cualquier punto del programa, desde cualquier función del programa, y tienen que estar escritas antes del main. Punto. La función main, que tiene una sintaxis concreta, que es esta, main, y aquí entre dos paréntesis, aunque no vayamos a meter absolutamente nada, y que el bloque, el conjunto de sentencias y de definición de variables que estén dentro del main tienen que venir dentro de los dos corchetes. Todos los programas tienen que venir dentro de ellos. Funciones definidas por el usuario. La main es la principal, pero bueno, pues como ya sabemos, lo que interesa es hacer un programa modular, de forma que yo voy a hacer los programas, normalmente, o debo de hacerlos, en base a funciones. De forma que desde el main yo lo que hago es invocar dichas funciones. De forma que yo lo que voy a hacer es simplemente saltar una función a otra, como comentábamos el otro día. Lo que vamos a hacer es distribuir normalmente una aplicación entre diferentes usuarios, de forma de que asignamos a cada uno el desarrollo de una determinada función, y en el main lo único que hacemos es llamar a esas funciones. Esto es distinto, es parecido. La definición de una función tiene que ser una estructura similar a la de main. Sabéis que tiene que tener el nombre de la función, que es un nombre de la función, que a esa función le podemos pasar unos parámetros, y esos parámetros tienen que venir aquí entre paréntesis, lo mismo que los paréntesis que tenía el main, solamente que al main no se le pasa ningún parámetro. Y en esta función lo que me encuentro yo aquí al principio es con el tipo de retorno. Es decir, una función me puede devolver un valor. Entonces, el tipo de dato que sea ese valor que me devuelve, lo tenemos que colocar aquí. A continuación me voy a encontrar con las dos llaves, la de apertura y cierre de la función, y en el medio toda la declaración de variables locales, que las variables que yo me encuentro aquí dentro solamente van a ser visibles dentro de esa función, y luego al salir de esa función no van a ser visibles. ¿Eso qué quiere decir? Que la asignación de memoria es dinámica. Cuando yo entro le asigno memoria y reservo un espacio de memoria, pero cuando yo salgo de la función a través del return, cuando yo salgo de la función con el return, pues lo que me encuentro es que ya ese espacio de memoria ha quedado liberado y se puede utilizar para cualquier otra asignación de variable. Son las cosas típicas. Aquí me encuentro con una función típica
tonta y típica en un programa en el que me encuentro con el include stdio, void visualizar, esta es una declaración de la función. Yo tengo que diferenciar entre lo que es la declaración y lo que es la definición de la función. Y perdonad porque a veces me lío, con declaración y definición lo suelo mezclar bastante, es un problema de dislexia. Entonces yo aquí lo que hago es simplemente declarar la función. La pongo, ¿para qué la tengo que declarar? Porque me encuentro con que aquí tengo el inMain, aquí me empieza la función principal. Y dentro de esta función, entre los corchetes, entre las dos llaves, me encuentro con que lo primero que hago es llamar a la función visualizar. ¿Por qué sé que esto es una función? Porque aquí he puesto que esto va a ser una función, todavía no sé lo que hace. Yo la definición de esta función, el desarrollo, la haré después del main. Entonces yo aquí yo sé que voy a hacer una llamada. Y a continuación un return, 0, punto, pelota. No hace falta ni poner el 0, normalmente eso suele depender del tipo de compilador, Entonces nosotros con FreeScale no vamos ni a tener que poner el 0. Entonces aquí lo que me hace es decir que va a llamar a la función visualizar. ¿Pero qué me hace visualizar? La función visualizar la voy a definir después del main, y es esta. Es como la declaro, tal como tengo aquí. Es una función que me va a devolver, ya veremos esto también, me va a devolver void, o sea, nada. No devuelve nada. Se llama visualizar, efectivamente se llama visualizar, tienen que coincidir, y los parámetros que le paso a esta función es nada. Entonces, ¿qué me hace esta función? Pues a continuación tenemos el desarrollo. Entre las dos llaves, lo que hago es la sentencia que me hace esa función, que es printf, y me imprime este texto, punto pelota. Entonces, bueno, pues esta es la estructura de un programa. Sabéis que lo que hace el compilador es pegar varias pasadas, y lo que hace, pues bueno, según va leyendo esto en código alto nivel, va generando las instrucciones, y claro, se encuentra aquí con que aquí dice, oye, va a haber una función que se llame visualizar. Llega aquí, lee esta línea y dice, oye, mira, aquí dice que le van a llamar a la función visualizar que todavía no sé cómo es. Bueno, pues deja un espacio, hay un hueco, y continúa con el programa. Luego llega aquí a visualizar, codifica a visualizar en el ensamblador, le asigna una posición de memoria, y en una segunda pasada es cuando aquí llama, genera el salto a esta función que tenemos aquí, que ya estará, él ya la habrá escrito en algún sitio determinado. Los comentarios en C, bueno, ya todos sabéis que es empezar comentario con barra asterisco y terminar comentario en varias líneas con asterisco barra. Si no recuerdo mal también, si ponemos barra barra, me lío, ya os digo, porque es que C, Java, el otro, me lío. Si es barra barra, pues lo que te hace es hasta final de línea todo un comentario, sin más, que son muy importantes, no cabe duda. Bueno, un ejemplo que no vamos a hacer nosotros. Los ejemplos que vamos a hacer, para que no se nos pase, hoy vamos a hacer alguno de ellos, más que nada para acabar de poner en marcha el Code Warrior que empezamos el otro día, para empezar a hacer algo. No sé qué me está pasando. Los ejemplos que vamos a hacer son estos. El 3.2, el 3.3 y el 3.5. Son tontos, pero bueno, para obtener el primer contacto con la máquina. Este es el 3.1, que no es nada más que un programita tonto. Un programita tonto en el que incluye, bueno, no sé ni lo que es, porque no, esto que está aquí no me salen las cuentas, no le hacemos ni caso. El ejemplo 3.2, que este sí, pues lo dicho, es tonto. Es un ejemplo en el que tenemos los comentarios, los dos includes, el stdio es la librería para gestionar las entradas-salidas, y el string es la librería para trabajar con los strings, que los strings son las cadenas de caracteres. El inMain, con la definición,
y abrimos y cerramos las llaves. Aquí dentro la parte del programa, y la parte del programa es, primeramente, lo veremos también como detalle luego, el char mensaje 20 lo que me hace es definir una variable en modo de carácter que se va a llamar mensaje, y que realmente es un array de 20 caracteres. Entonces aquí estamos definiendo esto, es decir, lo que estamos haciendo es reservando un espacio de memoria de 20 posiciones de memoria para guardar 20 caracteres. Los detalles los veremos luego. ¿No permite el tipo string aquí? Creo que no, creo que te los guarda como... Creo recordar que te los guarda en un array, creo, Más adelante ya nos saldrá. String copy, que es una copia de string, que lo que me hace es, bueno, esta es una función de la librería string. Entonces lo que me hace es string copy, me copia dentro de mensaje, me copia lo que viene aquí entre comillas, que es pues eso, un string, una sucesión de caracteres. Y lo que hace es ir guardando en posiciones de memoria a partir del mensaje 0, ir guardando cada uno de los caracteres. Tenemos aquí no está muy bien puesto, pero bueno, tenemos aquí unos comentarios, desde aquí hasta aquí son comentarios, punto, y a continuación, a mí no me gusta esto así, pero bueno, me lo como con patata. Y a continuación lo que tenemos es printf mensaje, printf es imprimir, punto, y que me imprime el contenido de la variable mensaje, que es un array, return 0 y se acabó. Entonces, bueno, no es. Simplemente es para empezar a familiarizarse con la sintaxis del programa. Creación de un programa, bueno, esto es muy rápidamente, en lo que se basa es en lo que hemos comentado. Yo lo que hago es, cojo un programa, cojo un editor de texto, de líneas, cojo un editor de líneas y genero el programa, en este caso código de alto nivel, que es C. A continuación, aquí yo lo que he metido son los archivos de cabecera, el stdio. El stdio es el que contiene el código, pues por ejemplo, para hacer el printf. Entonces, bueno, yo como lo he escrito aquí, lo que hago es cuando compilo el programa, lo que me hace este compilador es coger parte del código que tiene aquí, parte del código que tienen los archivos de cabecera, y juntando los dos, lo que me hace es, me crea un código objeto. Por así decir, me crea un código que puede ser en ensamblador. A continuación, en ensamblador, en hexadecimal. A continuación lo que nos hace falta es un enlazador. Bueno, depende del sistema en el que estemos. Si estamos en un sistema operativo como Intel, efectivamente me hacía falta un enlazador. Intel, como Windows, por ejemplo, como MS2. Lo que me hace falta es que el sistema operativo asigne memoria a este programa, a este código que yo tengo aquí. De eso se encarga el sistema, entre comillas, el sistema operativo. En nuestro caso no, nosotros ya directamente lo que vamos a hacer es coger este código objeto y cargarlo en unas determinadas posiciones. Es decir, en nuestro microcomputador vamos a tener una determinada posición de memoria para cargar los programas, que normalmente es a partir de la 0. También veremos algo de eso. Y entonces, bueno, pues a partir de la 0 lo que hago yo directamente es coger este código y cargarlo a partir de la dirección de memoria 0. Para que cuando yo hago un reset del programa, arranca desde la dirección de memoria 0 y empieza a leer este código y empieza a ejecutar. Las etapas, pues las tenemos aquí, pues definir un programa, directivas, declaraciones, el main, el cuerpo de programa, un poco teoría. Crear las propias funciones definidas por el usuario, compilar y enlazar, y luego utilizar comentarios, primero utilizar comentarios. Proceso de ejecución de un programa en C, sin más. Este es un programilla, nos da esta explicación es desde el punto de vista de las máquinas con sistema operativo, entonces nosotros nos saltamos. Depuración de un programa, bueno, muy a grosso modo.
Yo cuando ya tengo cargado el programa lo que tengo que hacer es comprobarlo. Entonces, comprobar el programa, lo que tengo que tener son las herramientas que me lo permiten. Entonces, en nuestro caso vamos a trabajar con Code Warrior y lo que vamos a hacer es coger ese programa, cargarlo en el micro, y el micro va a tener, en este caso, un entorno de desarrollo que me va a permitir poder depurar ese programa en base a unas herramientas que tienen. En base a unas herramientas como son colocar puntos de ruptura o como poder hacer ejecuciones paso a paso. De forma que yo voy a poder poner puntos de ruptura y lo que voy a poder hacer va a ser ejecutar el programa hasta cierto punto y en ese punto comprobar los resultados. Entonces, bueno, pues hay diferentes tipos, ya os digo, esto es pura teoría, que cae por su peso, nos vamos a encontrar con errores de sintaxis, que bueno, pues como ya sabéis, el compilador a la hora de compilar me va a indicar dónde están esos errores de sintaxis, punto, no va a ser demasiado problema. Nos vamos a encontrar con errores lógicos, eso sí que va a ser un problema gordo. Esos son los errores que yo meto, son los errores que yo meto cuando hago un programa mal hecho. Si yo utilizo el algoritmo inadecuado, ese programa no va a funcionar como yo quería. Con lo cual ahí sí es donde entra en juego lo que eso, como he comentado, el depurador, que me puede permitir ejecutar los programas a cachos y poder comprobar los resultados que voy obteniendo. Diferentes tipos de mensajes de error, puede haber errores en tiempo de ejecución, que esos son bastante complicados a veces de comprobar, pero bueno, lo vamos a tener ahí, son errores del sistema, errores que en C se dicen fácil, y en los lenguajes de programación tienen algunas estructuras, pues como por ejemplo Java, que es un programa intérprete que a medida que tú vas ejecutando se pueden ocurrir errores de ejecución, como por ejemplo, si yo preveo en Java que me divida A entre B, y resulta que A vale 5 y B vale 0, el resultado es infinito, con lo cual eso es un error en fase de ejecución. Entonces, Java sí tiene herramientas para poder determinar ese tipo de errores. Aquí lo voy a tener bastante más complicado, porque una vez que yo tengo el programa compilado, yo tengo el código objeto, lo tengo en el ordenador, lo tengo en el microprocesador, y el microprocesador ya no se vuelve a conectar conmigo, con el ordenador, para decirme dónde tengo problemas. Entonces, bueno, eso es un problema gordo. Entonces, bueno, en nuestro caso, pues la única opción es ver que no funciona y, como hemos dicho antes, volver para atrás y poder volver a empezar a ejecutar las aplicaciones de depuración con que nos encontramos. Elementos de un programa en C. Bueno, pues tenemos los tokens, que son los 5 elementos léxicos del programa, que son los identificadores, las palabras reservadas, los literales, los operadores y otros separadores. Identificadores, pues bueno, el identificador es una secuencia de caracteres. Entonces, identificadores, ¿cuáles van a ser? Las palabras que yo voy a utilizar. Palabras que yo voy a utilizar, pues lo que nos dice en este caso es que C, por su sintaxis, lo que nos aconseja es que escribamos los identificadores de variables. Aquí voy a tener yo las variables, las constantes y las funciones. Esos van a ser algunos de los identificadores. Entonces conviene, por norma, por costumbre, que las variables las escribamos en minúsculas. Bueno, también lo dice más adelante y lo sabemos, que C hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, es aconsejable que las variables sean en minúsculas, que las constantes sean en mayúsculas y que las funciones sean de tipo mixto, es decir, mayúsculas y minúsculas. Para que cuando tú vas inspeccionando un programa, pues bueno, ya simplemente con esta terminología sepas diferenciar entre una cosa y otra. Reglas básicas, las secuencias de letras o dígitos, el primer carácter puede ser una letra o un subrayado, no puede ser un número. Los identificadores, como hemos dicho, son sensibles a mayúsculas y minúsculas, pueden tener cualquier longitud, pero solo son significativos los 32 primeros, y no pueden ser palabras reservadas. Lógicamente,
yo no puedo ponerle a una variable el valor int, porque la palabra reservada int se reserva para definir las variables de tipo integer. Palabras reservadas, pues todas estas, no las vamos a mirar, pues son típicas, ASM, las if, que son las palabras reservadas para las instrucciones de C, tipos de letras, de variables, etc. Comentarios, ya lo hemos comentado antes, empieza por barra asterisco, termina por barra asterisco. Para una sola línea, como hemos dicho, dos barras. Signos de puntuación y separadores, los típicos, estos que están aquí. Luego también ya iremos viendo en las diferentes funciones, en las diferentes asignaciones, operaciones, pues cómo se van utilizando cada uno de ellos. Los archivos de cabecera, lo que hemos dicho, van a ser aquellos archivos de librerías de C, en los cuales yo voy a poder tener escrita el código de diferentes funciones que no tengo yo que escribirlas. Y bueno, pues se marcan con el include. La diferencia, supongo que también lo sabréis, es que pueden aparecer entre el mayor y menor que o entre comillas. Ahora mismo no recuerdo muy bien cuál es cuál, pero creo recordar que el mayor y menor que lo que hace es ir a buscar esta librería al sitio por defecto en el cual yo, en el entorno de desarrollo, le tengo puesto al compilador que vaya a buscar los archivos de cabecera. Es decir, yo cuando instalo este entorno, el que sea, el de compilación, él me baja todos estos archivos de cabecera y me los guarda en una determinada carpeta. Y están ahí, esos son los originales. Bueno, si yo pongo mayor o menor que, va a ir a buscarlos ahí. Sin embargo, si yo los pongo entre comillas, va a buscar al sitio por defecto en el cual se encuentre el proyecto que estamos haciendo. Para que si yo hago mi propio archivo de cabecera y se me ocurre la brillante idea de llamarle stdio.h, pues bueno, pues para que aun habiendo dos stdios, hagamos la diferencia de si tengo que ir a buscar al original o al que estoy creando yo en el proyecto. Y seguimos. Tipos de datos en C. Tienen relación con lo que hemos visto antes. Los tipos de datos en C que tenemos son estos. Los enteros, números en coma flotante, o sea, reales, y los caracteres. Y los tipos son estos que tenemos aquí. Los tipos de datos que yo puedo definir son carácter, carácter que ocupa, este es lo que comentábamos antes, ocupa un byte los caracteres, no lo he dicho antes, pero me he acordado. El carácter es código ASCII, representación de los caracteres en código ASCII. El código ASCII puede ser de 7, pero es de 8 bits. Normalmente es de 8 bits, entonces va a ocupar 8 bits. ¿Cómo meto yo en C un carácter? Pues ya sabéis que es con dos comillas, no, con un apóstrofe y otro apóstrofe. No sé si llamarle apóstrofe, tilde, como queramos. Y en medio el carácter que yo quiero meter. Tipo short, tipo corto, que ocupa 2 bytes y que tiene una representación del menos 128 al más 127, es decir, en complemento a 2. Tipo int, integer, que tiene una representación también de 2 bytes y que tiene una capacidad de representación de menos 32.000 al más 32.000, es decir, tiene una capacidad de representación de 16 bits. 16 bits son 65.536, dividido por 2 los 32.000. Un singlet int, es decir, también se puede representar un integer sin signo, entonces al ser sin signo se reservan los 2 bytes, los 16 bits, se reservan para la representación en número positivo, con lo cual tengo una capacidad hasta el 65.535. Tengo el long, una representación larga que sigue siendo integer, con las mismas características que estos, pero que ocupan 4 bytes. Y que bueno, la capacidad de representación ya es, con 4 bytes, es 2 elevado a 32. A 16 no, a 32. Entonces bueno, pues es esto. No he hecho nunca no he hecho nunca la... Bueno, igual alguna vez sí, pero la capacidad de representación. Tenemos el float. Bueno, aquí tenemos cómo hay que escribirlos. El float, que hay que escribirlo con un punto,
cuando yo escriba en C, y que tiene una capacidad de representación de 4 bytes. 4 bytes, 32 bits. Lo que decíamos antes, lo que decías tú, la simple representación. Y que bueno, pues las capacidades de representación vienen aquí. Tenemos el doble, que son 8, es lo mismo que el float, pero el doble con doble de capacidad, de la doble precisión. Y el long doble, que no sé exactamente qué es, igual que el doble, pero no sé, pues parece que es en función del E, en lugar de ser en función de 10 elevado a E elevado a. Entonces, bueno, pues sobre todo nos tenemos que quedar que estos son los tipos de datos que yo puedo tener, y sobre todo los tamaños, los espacios que van a ocupar dentro de la programación. Y ahora voy a pasarlo muy deprisa, pues bueno, pues los diferentes tipos de datos con un poco más de explicación. El entero int, 2 bytes, la declaración de variables. ¿Cómo declaro yo una variable? La forma de declarar una variable es colocando el tipo de dato, el nombre de la variable y punto. Eso es definir la variable. Si además le quiero meter un valor, la asignación es a través, como ya sabéis, del igual, y a continuación el valor que yo quiero meter. Se puede hacer en un programa, me puedo encontrar con cosas como esta que tengo aquí. Esta puede ser, en un programa yo aquí, al principio si me encuentro con esto le digo int longitud. Lo único que estoy haciendo es reservar espacio en memoria a la variable longitud, reservarle un espacio de 2 bytes. Sin embargo, si en lugar de encontrarme int longitud me encuentro con int valor igual a 99, sabéis que todas las sentencias o las asignaciones terminan con punto y coma. Normalmente se suele colocar uno y debajo otro y debajo otro y debajo otro para que quede más claro. Aquí no lo han hecho así, bien por ellos. Han declarado una variable y aquí, además de declarar la variable valor que va a ser del tipo int, le asigna el valor 99. Es decir, además de reservar un espacio de memoria, mete el primer valor dentro de ese espacio de memoria, que es 99. Sin embargo, en la siguiente línea, lo que hace es int valor 1, valor 2. Esta coma lo que me hace es evitar tener que poner int valor 1, punto y coma, int valor 2, punto y coma, int valor 3. Entonces, bueno, ya me está diciendo que valor 1 y valor 2 son del tipo int y asigna espacio a esos dos valores, a estas dos variables. En este otro caso, int num part igual a 1141, pues asigna el valor, coma, num intes también es int, y además le asigna el número 45. Representación de números en decimal, octal o hexadecimal. Pues bueno, pues si queremos representar en decimal, punto. Ponemos el número tal cual y se acabó. Sin embargo, y a nosotros nos va a hacer mucha falta, sobre todo a nivel de electrónica, muchas veces trabajar con números en binario, en decimal o en octal o en hexadecimal. Porque yo estoy queriendo leer el estado de unos interruptores, de 8 interruptores, y esos 8 interruptores son unos valores en binario, o sea, eso no es en decimal nada. Entonces, como es en binario, a mí me interesa trabajar directamente en binario. Binario, o como hemos dicho, si me arreglo bien en hexadecimal o en octal. Entonces, la forma de representar, para representar los números, cuando yo escribo el programa y quiero comparar, si yo leo un puerto de 8 bits, lo guardo en un registro y quiero comparar con un valor que yo tenga aquí, estoy trabajando con ello en binario. Entonces, como yo sé que tiene que ser binario, la forma de escribir que tengo en C, eso en binario o en hexadecimal mejor, es escribiendo en el 0x. Entonces, trabajando con 0x, pues ya estoy diciendo, indicando que es hexadecimal. Hubo una época a los principios en los que los números hexadecimales se representaban con el 0,8 y atrás una H, pero eso ya pasó a la historia. Hoy en día ya está bastante normalizado que todo número que empieza por 0x es hexadecimal. Y si queremos que sea octal, lo que hace es, a pesar de que aquí parezca que estos son ceros, lo que hace es empezar por O. Entonces empieza por O. Esto es todo cuestión de cómo trabaja el compilador. El compilador viene aquí, encuentra un 0,
dice, coño, esto puede ser un número decimal, se encuentra una X, algo puede ser un hexadecimal, lo traduce, no lo traduce, es todo lo que en informática es toda una asignatura que se llama lenguajes y gramáticas, que es la que se encarga de analizar cómo se diseñan los programas compiladores. Tipos en coma flotante, pues bueno, pues se representa, se define con float, con la palabra float, igual que antes, y la forma de representarlos es pues colocando el decimal en 9, en este caso, float valor igual a 99,9. Yo escribo 99,9, pero lo que me hace el compilador es buscar la representación en coma flotante y guardarlo en los 4 bytes que le correspondan. Los diferentes tipos de representación. El char, vale, pues es char, y lo que hago es, aquí reservo espacio, defino espacio de memoria, y aquí defino espacio de memoria y además lo asigno. ¿Qué valor le asigno? Pues bueno, el valor de A mayúscula, que sabéis que lo que tengo que hacer es yo ir a buscar a memoria el código ASCII de la A mayúscula. Y cuando este me grabe en una determinada posición de memoria o en un registro, esto lo que está haciendo es ir el compilador a buscar a la tabla del código ASCII el valor hexadecimal, que es el valor binario que le corresponde a la letra A, y lo escribe en esa posición. Una pregunta, volviendo a los floats, si quiero representar un 10 o 18 por 10 elevado a 15... No creo que te deje el C. Es cuestión de sintaxis de C. Pero ¿cómo no creo que C admite la representación completa. Te quiero decir, ¿ese número se lo puedes pasar al programa de alguna manera? No, que yo sepa, no. Y tú lo podrías escribir, en Word tú lo puedes escribir, puedes 10, el típico el 8, sí, pero es que luego C, el compilador C no te lo va a entender. Que yo sepa, no, por lo menos. Tipos de datos lógicos. Tipo de dato lógico es el true-false, que no existe. En C sabéis que, lo sabéis o no sabéis, en C no existe. Así como en un montón de lenguajes existe el concepto de true-false, en C no. En C lo que se hace es, el 0 es false y el no 0 es true. Punto. ¿No? Entonces, bueno, pues jugando con eso es con lo que genera este tipo de datos. El 0 representa el falso y el no 0 representa el verdadero. De forma que si yo digo A igual que B, yo digo if A igual que B, ¿qué es lo que me hace realmente el procesador, el compilador? Lo que me hace es me resta A menos B. Si el resultado es 0, quiere decir que es falso, y si el resultado no es 0, es que es cierto. Punto. Un ejercicio sencillo, sin más. Escritura de valores lógicos. Me pilla fuera de juego ahora mismo. No sé ni a qué hace referencia. Ahora mismo no lo sé. Constantes, diferentes constantes que tenemos, las literales, las definidas, las enumeradas y las declaradas. Pues las constantes literales pues son aquellas que se pueden hacer a través del define y, bueno, y tienen la representación directamente. Constantes reales, de números reales, que se representan así. Mira, decías que no y te he dicho que no y es que sí, tiene la opción. 1,27 es 7, exponente 7. O e elevado a más 4, sí tiene. Constantes de caracteres, ¿vale? Dentro de lo que son los constantes de caracteres son todos los símbolos así, y luego nos encontramos con una serie de códigos de escape especiales, que bueno, pues son todos estos que tenemos aquí. Están aquí, sabéis que están aquí, no los vamos a utilizar nosotros mayormente con el FreeEscape, salvo alguno que otro, pero bueno, pues ya sabemos que está en esta zona y si tenemos que echar alguna vez un vistazo venimos aquí. Pues el contra es, el que sí se usa una vez sí y otro también en los típicos programas de C es el contrabarra n,
que es el de retorno de carro. Es decir, ahí no escribe nada, lo único que hace es plop, pasar el cursor a la línea siguiente y ponerlo a la izquierda. Y todos estos, ¿no? Pues retorno de línea, retorno de carro, tabulación, tabulación vertical, bueno, diferentes opciones. Una prueba pequeña para eso. Aritmética con caracteres en C, bueno, es un detalle también. A final de cuentas, cuando estoy hablando con caracteres, estoy hablando con el código ASCII. Es una cosa un poco rara, ¿no? Pero es factible esto que tenemos aquí. Aquí lo que hace es carácter C, define una variable C que es carácter. Y a continuación lo que me dice es que C es igual a T más 5. ¿Cómo que T más 5? Sí, porque lo que me hace el compilador es buscar el código ASCII de la T, que será el número patatín, y sumarle 5. Bueno, pues vale, pues ya está. ¿De acuerdo? Se puede mezclar, sin más. Aquí más cosillas. Constantes para cadenas. Las cadenas, como hemos visto antes, se pueden marcar, indicar con dos comillas. Caracteres con una comilla y las cadenas entre dos comillas. Algunos detalles sobre ellos. Constantes definidas simbólicas. Se hace a través del define. Y bueno, pues luego ponemos el valor que yo quiero, la variable, no me sale el token, que le quiero yo poner de valor, el pi, y a continuación el valor que se le asigne. Esta es la definición de constantes. Esto solamente tiene valor a nivel de compilador. Constantes enumeradas, pues también me lo permite trabajar con constantes enumeradas. Me permite, aquí esto lo mejor suele ser ver el ejemplo. Enumerar, me dice que es enum, que va a ser enumerada, me dice que el valor de esta variable va a ser colores, y que ese variable colores puede tener un rango de valores que son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Entonces ya he definido un nuevo tipo de variable. La variable integer está ahí, punto, y sé que es números enteros. Pero si yo necesito trabajar con colores, puedo crear mi propia variable, a la cual le llamo colores y a la cual le digo que pueden ser estos valores que tengo aquí. Y luego ya puedo trabajar con esto como si fuese una variable más. Ya sé lo que hacía el problema ese, que ese de antes, has dicho que no sabías, es porque quería visualizar el estado de la función lógica. O sea, si quieres ver si un falso es 0, lo imprimes, y si da 0 es falso. El que estaba el ejemplo del 3 Pero lo que dice aquí es que esto no se suele usar, que a ti te interesa saber que falso es 0, pues ya lo sabes. Ya está, eso es. Sí, no, pero está muy bien. A mí me gusta este libro porque te permite trabajar con esos ejemplos sencillos para el que empieza con C, pues para trabajarlo. Constantes declaradas y no volátiles, esto lo dejamos. Y variables. Otra vez, es que se va repitiendo, algunas cosas se repiten. La declaración de la variable con el nombre del tipo y la palabra que le quiero decir, con algunos ejemplos. Cómo va colocada, aquí yo hago la definición, int mi número, y en algún otro sitio, aquí, aquí es un poco lío, aquí lo que hago es defino, aquí declaro la variable, le reservo un espacio de memoria, aquí hago el main, aquí imprimo un texto, punto, y a continuación el scanf. El scanf lo que me hace es, ya sabéis, leer el teclado. Entonces me lee el teclado, y esto luego lo veremos más veces, y lo que me hace es, me lee el teclado y ¿dónde me lo guarda? Me lee el teclado, me lo va a guardar dentro de mi número, dentro de la variable mi número, y me lo va a guardar en forma, claro, yo cuando leo el teclado leo un ASCII, una tecla ASCII, pues bueno, pues con este tanto por ciento de, lo que me hace es guardar, coger ese ASCII y pasarlo a valor integer y guardármelo en decimal. Esto que nos aparece aquí es el puntero. Aquí lo que me está haciendo es guardar el valor que entre en el teclado en la dirección de memoria a la que apunta mi número. Es decir, aquí lo único que hace es decir, mira,
int número, int mi número. Lo que hace el compilador es decir, bueno, ¿dónde tengo yo sitio de memoria para poder guardar un integer? En la 1000. Vale, pues a partir de ahora, yo cada vez que encuentre mi número, me van a querer decir que es la posición de memoria 1000. Ya está. De forma que cuando llama al scanf y yo meto algo por teclado y me lo pasa a decimal, ¿dónde me lo guarda? Me lo guarda en la posición de memoria 1000. Punto. A eso se refiere. Return 0. Con los micros no se utiliza scanf, ¿no? ¿Cómo? Con los micros. Sí, aquí sí vamos a utilizar. Aquí como vamos a trabajar en C, sí vamos a utilizar, sí vamos a poder hacer eso. A nivel ya de ensamblador no tiene mucha razón de ser, pero aquí sí vamos a utilizar. Sí, y además mucho. Porque va a haber un montón de funciones que van a venir importadas en el código Warrior a través del procesor Esper, que es el que contiene los módulos, que sí van a trabajar mucho con esto además. Ya, pero estaba pensando que si no tienes teclado... No, bueno, vale. No tienes el micro ahí que controla la puerta, no tienes teclado. O sea, No, pero sí vas a poder tener entradas desde otros sitios, ¿cuál desde aquí? Bueno, de un convertidor analógico digital. Entonces sí vas a tener eso. O sea, no es teclado, pero, bueno, ojo, no es teclado. También un micro puede tener teclado. no, sí. Eso es, no, la mayoría de las veces, lo que pasa es que no es el concepto de teclado que tenemos ahora que me da un código ASCII. No es, pero sí puedes encontrarte tú con un montón de aplicaciones que tienen teclado. Lo que pasa es que haces un tratamiento ya más, a un nivel más bajo. Pero tú sí vas a tener un montón de funciones que te van a depositar en determinadas posiciones de memoria determinados valores. Como puede ser, pues bueno, pues lo que te he dicho, toda la medida de sensores que yo pueda tener en un microcontrolador. Este ejemplo sí vamos a... Os he dicho antes que eran el 3.2 y el 3.3, ¿no? Sí, el 3.3 también. Bueno, pues este sí vamos a montar. Es una tontería, incluir STDIO, in main, y a continuación unas declaraciones o en su clase. Primero una declaración, esta no es global, está dentro del main, es solamente utilizada en el main, pero como no hay más que el main, como no hay de aquí ninguna función, pues bueno, pues ya está. Int x, int y1. Aquí la declaración, aquí la asignación. X igual a 75 y 1 igual a 89. Si x mayor que 10, lo que me hace es asignarle a i2. Daros cuenta aquí toda la parafernalia, ¿no? Necesita una i2, entonces en este mismo punto la declara y la asigna. Le pone que vale valor 50. Y 1 es igual a i1 más i2. Después de eso, el if, también lo veremos luego, tiene que venir entre sus llaves. Después de eso, imprimimos el printf y hacemos el return. Ya está. Un ejemplo sencillo. Inicialización de variables, asignarles valor a las variables. Como ya sabéis, se le puede hacer al principio, cuando yo la declaro, le puedo asignar valor. O simplemente la puedo declarar y luego asignarle el valor más tarde, donde me convenga. Son las diferencias entre declaración y definición. La duración de una variable, lo que hemos dicho antes, y esto nos va a dar lugar a dolores de cabeza, ¿no? Las variables globales, locales y las dinámicas. Yo con dinámicas no trabajo nunca. Las variables locales son aquellas que, por ejemplo, se definen dentro de una función y viven mientras estás dentro de la función. Cuando sales de la función, esa variable desaparece. ¿Eso qué quiere decir? Es todo un mundo, ¿no? Cuando se trabaja con proyectos, con funciones que se van a desarrollar por personas diferentes, interesa trabajar con variables locales, para que yo me la guise y yo me la como. Yo les llamo a mis variables como me da la gana, y para variar, pues la típica variable temporal, entonces yo en mis funciones trabajo con mis variables, pero claro, el que está al lado mío también trabaja con sus variables, y aquel también tiene la costumbre de llamarle a las temporales temp.
Entonces, si son locales, no pasa nada. Yo le llamo temp a mi variable, el otro le llama temp a su variable, y cada uno, cuando sale de la función, esa variable desaparece. Incluso se desasigna memoria, con lo cual el otro se puede llegar a ejecutar. Eso es lo importante de las variables locales. Sin embargo, hay otras que son globales. Si no recuerdo mal, efectivamente, y no recuerdo mal, ya es que os digo que ando muy liado. Si no recuerdo mal, una función de C, como hemos visto antes, una función de C, vamos a suponer que no sea esta, la main, en la parte de delante lleva un tipo de dato, que es el tipo de dato que me va a devolver la función. Por ejemplo, aquí no, pero si fuese una función normal, int visualizar, quiere decir que visualizar me devuelve una variable integer, pero me devuelve una. Si tú estás haciendo una función que me tiene que pasar datos a mí, pero que no me tiene que pasar un dato, sino que me tiene que pasar 25 datos, ya no podemos utilizar una función normal como esta, con variables locales, a la cual yo le paso parámetros, que sí le puedo pasar parámetros acabado en S, pero él solamente me devuelve una única variable. Y si yo necesito dos, pues ya la tengo jorobada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si necesito dos variables, nos tenemos que poner de acuerdo tú y yo antes de empezar a diseñar, para que yo te diga, oye, mira, tú a mí me vas a devolver estas dos variables que son temperatura e iluminación, y vamos a decir una cosa, vamos a definir dos variables globales que se llaman así, y tú le llamas así y yo también le llamo así. Entonces, claro, una función de estas me puede devolver un valor, pero también puede dejar en un determinado sitio, en un determinado espacio de variable global, me puede dejar todos los valores que le dé la gana. Entonces, bueno, pues ahí es la forma que tenemos de compensar de que una función no es capaz de entregarme dos variables de tipo distinto. Bueno, pues diferentes tipos, y las variables globales, lo que hemos dicho, se definen antes del main y son visibles por todas las funciones que entren dentro del código, dentro del programa, y ya está. Las dinámicas, dejamos ahí. Entradas, salidas, para poder hacer alguna bobadita, pues bueno, pues simplemente las entradas, salidas, el scan F y el print F, igual meto la pata, alguna vez, ya os he dicho. El printf o el scanf, este printf realmente es una función, pero es una función que no la hago yo. Es una función que ya viene diseñada desde C y que está metida en el fichero de cabecera stdio. Con lo cual, bueno, pues yo lo que tengo que hacer es escribirlo y luego llamarlo a... Claro, ya lo sabéis, yo lo que tengo que hacer es ir a la documentación de C, ir a la documentación del stdio, ver qué funciones tengo ahí, ver que tengo una printf, ver las características de esa printf, ver cómo le tengo que pasar los parámetros y tengo que ver qué es lo que me hace ella. Con lo cual yo ya, una vez de que sé eso, pues lo que hago simplemente es nombrarla y meterle entre paréntesis los parámetros que le tengo que meter. Y en el print, como ya sabéis, pues lo que se hace es, esto es sintaxis pura y dura, en el print lo que se hace es, se pone printf, y entre paréntesis se coloca entre dos, en este caso, entre dos comillas, tengo tanto por ciento S, tanto por ciento D. Esto del SD es el tipo de dato que yo voy a imprimir, el tipo de dato que yo voy a convertir. Cuando yo quiero leer un dato, en este caso el valor de la suma, si yo quiero ver el valor de una suma, esta suma será un número, pero claro, está en memoria, y está en memoria en decimal, pues digo en decimal, en binario. Entonces, bueno, yo esto ¿cómo lo quiero representar? El printf ¿cómo lo representa, mejor dicho? Quiero que lo represente en forma de decimal, porque, ojo, quiero que lo represente en forma de decimal porque es decimal. Claro, porque yo he sumado anteriormente 3, yo anteriormente he dicho que suma era igual a 0, la variable suma, a continuación he dicho que suma era igual a suma más 10, he dicho que era eso, suma más 10, y ese valor lo he guardado en suma. Y yo en suma tengo un valor que es un integer,
y que además es un integer que representa a un decimal. Y como eso es así, aquí escribo el tanto por ciento de, para que él recoja este valor que tiene ahí, interprete que es un decimal y lo presente en pantalla en forma de decimal. La lío parda, si yo digo aquí que suma es float, hago aquí una suma de dos números en coma flotante, está representado en forma de coma flotante, y le digo que me haga un printf tanto por ciento de. Pero hace casting, ¿no? No creo que hace, no creo que hace, no se busca la vida. Si tú le metes que es aquí float, te va a representar, no te hace casting. Según hablo, voy diciendo, porque, por ejemplo, si yo digo tanto por ciento s, que es string, lo que me hace es, me muestra esto, o sea, este con este y este con este, separado por la coma, me muestra esto como un string. ¿Por qué te digo que no te hace casting? Porque si yo, lo del casting es la primera vez que lo digo, porque si yo resulta que aquí tuviese un carácter, con un código ASCII del carácter, no es suma, es otra cosa, y aquí le pongo, en vez de C, le pongo una D, o una hexadecimal, te coge el valor ASCII de este, pum, y te lo presenta. Entonces que es casi seguro que no vamos. Yo lo único que sé seguro es que me voy a morir, todo lo demás lo dejo en duda. Por eso yo antes me equivocaba, porque antes solía decir, sí, ¿y qué te apuestas? Ahora ya no me equivoco nunca, nunca me equivoco, porque siempre digo creo, entonces ya no me... Bueno, pues el printf, y luego, aunque aquí no aparezca el scan, F, lo que decíamos antes, es para lectura de teclado. Los códigos para el printf, lo que hemos visto antes, tanto por ciento de, decimal, o octal, x hexadecimal, u, entero sin signo, así sucesivamente. Incluso, creo que están aquí, los caracteres de escape. Caracteres de escape que yo también voy a tener que escribir en el printf, pues bueno, pues para que me haga diferentes cosas diferentes a una impresión. La entrada es con el scanf, lectura de teclado, y bueno, la sintaxis que yo tengo que hacer es scanf, cadena de control y las diferentes variables. Entonces, bueno, pues este ejemplo tontillo, n doble x, y aquí hago un scanf. Entonces lo que me va a hacer es leer lo primero que meta yo por teclado y me lo va a guardar en formato decimal en la dirección de memoria reservada a n, y lo segundo me lo va a leer en formato long float y me lo va a guardar en la posición de memoria reservada a x. Y un ejemplo tonto que vamos a montar estos dos para ver cómo, si arrancamos sin problemas con el Code Warrior para trabajar en C, pues va a ser este que tenemos aquí. Incluye stdio, in main, y luego pues char, primero y último, definir dos variables tipo carácter, printf, pues imprimir este texto que tenemos aquí, y a continuación scanf, tanto por ciento C, tanto por ciento C, y va a coger dos caracteres. El primer carácter lo va a guardar en la dirección de memoria reservada a primero y el segundo en la reservada a último. Y una vez que ha hecho eso, que lo tiene ahí guardado, lo imprime hola, y aquí por lo que veo no hay ningún retorno, o sea, lo imprimirá todo seguido, es hola, y ahora me va a imprimir lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí, que es el contenido de primero y último, aquí y aquí, es decir, separados por un punto, estos dos. Returcero y punto pelota, sin más. Salida de cadena de caracteres ni lo miramos. Esto, los strings, y lo miramos. Y con esto damos por terminado este tema. Lo dejamos aquí. Vamos a hacer ahora los tres ejercicios que teníamos aquí, y antes de hacer eso, pues bueno, pues volvemos a retomar lo que dejábamos el otro día. El Code Warrior, la conexión de la tarjeta. ¿No se instala el entorno Eclipse y todo eso? No, instalamos ya el entorno Code Warrior, ya está, con eso vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es lo que no
hacíamos el otro día. Pero alguno ya consiguió conectar la tarjeta, pero no entrasteis en Code Warrior, no creamos un proyecto, no lo depuramos, no lo escribimos, es lo que vamos a hacer ahora en el rato que nos queda. ¿De acuerdo?